Bueno, vamos a comenzar ya lo que es la videoconferencia de esta tutoría número 2. Ahora vamos a ver lo que son los elementos del álgebra, que corresponde a la unidad 2 de la materia de matemática aplicada a las ciencias. Y para dar inicio a esta unidad, veamos un ejemplo. Dice aquí que tenemos el siguiente término algebraico: ax cuadrado más bx más c. Y se nos pide encontrar las siguientes características: la variable, el grado relativo del polinomio o del término algebraico, el grado absoluto, los coeficientes, el término independiente y decir si es monomio o es polinomio. Como en esta unidad vamos a ver lo que son los elementos del álgebra, vamos a distinguir algunas partes que tienen los términos algebraicos y determinar si son polinomios o no son polinomios o son monomios. En este primer ejemplo tenemos, como les repito, tenemos este término algebraico y se nos pide determinar cuál es la variable. La variable va a ser una letra que no tenemos o no sabemos qué valor tiene. En este caso tenemos que la variable es la letra X. Luego, el grado relativo de este término algebraico va a ser el grado que tenga cada uno de los términos de esta expresión. Los términos están separados por signos. Vemos acá el primer término que es ax cuadrado, el segundo término bx y el tercer término c. Entonces el grado relativo va a ser el grado de cada uno de los términos, que es el valor del exponente de cada variable. En primer término, por ejemplo, el exponente de este término es 2. Entonces, el grado relativo del primer término es 2. El grado relativo del segundo término, que es bx, es 1, porque el exponente de x es 1. El 1 no se pone como exponente. Y el último término, c, ¿cuál es el grado relativo? Cuando tenemos un término, como el caso de C, que no tiene una letra, que no tiene una variable que lo acompañe, significa que la variable X que lo acompaña es una X elevado a la 0. ¿Por qué? Porque todo valor elevado a una potencia 0 es 1. Entonces el término en este caso el término C, su grado relativo va a ser 0, porque no tiene ninguna letra que lo acompañe. Entonces el término C va a tener un grado relativo de 0. Tenemos el grado relativo y ya sabemos cuál es la variable de este término algebraico. Ahora veamos el grado absoluto. El grado absoluto es el mayor exponente de este término algebraico, es decir, la mayor potencia que tenga la variable x. Como vemos acá, la mayor potencia es un número 2, por tanto el grado absoluto es 2. ¿Cuáles son los coeficientes de este término algebraico? Los coeficientes son aquellos valores que acompañan a la variable, en este caso a la variable x. Entonces, aquí, ¿cuáles son los coeficientes? Serían a, b y c. Ahora determinemos el término independiente, es decir, el que no tiene variable, que en este caso es el valor de c. ¿Y qué es? ¿Un polinomio o es un monomio? Un monomio es aquella expresión algebraica que solamente tiene un término, pero como acá tenemos tres términos, decimos que es un polinomio. Ahora veamos este término algebraico, ya no representado por letras A, B y C, sino que por valores o números reales. Tenemos 3x a la cuarta menos un tercio x al cubo más 2x cuadrado más raíz de 5, perdón, raíz quinta de 25. Y tenemos que determinar los mismos o las mismas características del ejercicio anterior. Primero, ¿cuál es la variable? La variable es la letra que acompaña a cada uno de los números enteros, que es x, el grado relativo, que es el valor de la potencia o el exponente de cada uno de los términos. Aquí tenemos ¿cuántos términos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, ¿cuál es el grado relativo de 3x a la cuarta? Es la potencia, entonces sería 4. El grado relativo de menos un tercio x al cubo es 3, porque aquí lo está acompañando. El grado relativo de 2x al cuadrado es 2. Y el grado relativo de este valor
que no tiene letra es 0. El grado absoluto, ¿cuál va a ser? Va a ser la mayor potencia del polinomio. ¿Cuál es la mayor potencia? Sería el valor de 4. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los valores o números que acompañan a cada variable. Tenemos aquí los siguientes coeficientes: 3, menos un tercio, 2 y en raíz quinta de 25. El término independiente va a ser el que no tiene variable, que sería raíz quinta de 25. Y si es polinomio o es monomio. Aquí es un polinomio porque tiene 4 términos. No, no sé si hay alguna duda en estos dos ejercicios o algún comentario que tengan con respecto a determinar las características de un término algebraico. ¿Algún comentario que tengan de este ejercicio? Si no, pasamos al siguiente. Muy bien, Claudia dice que todo está claro y Carlos dice que si puede repetir la parte de los coeficientes. Los coeficientes son aquellos valores o los números que acompañan a la variable del polinomio. Aquí tenemos que la variable es x, entonces todos los números que acompañan a cada variable son coeficientes. Aquí tenemos coeficientes menos un tercio, 2 y este del coeficiente o término independiente, raíz quinta de 25. Es decir, los coeficientes son todos los valores numéricos que acompañan a una variable. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Dadas las siguientes expresiones algebraicas, decir si son polinomios o no. En caso afirmativo, señalar cuál es su grado y término independiente. Vamos a determinar si es polinomio, es lo primero. Tenemos el primer ejemplo. X cuarta menos 3x a la quinta más raíz de 2 por x al cuadrado más 5. Para saber si es un polinomio, primero tenemos que saber si hay varios términos y si hay varios términos. Pero hay otra característica que debe tener que las potencias sean positivas y que sean enteros. Vemos aquí la potencia de este término es 4, la potencia de aquí es 5, la potencia de este término es 2, aquí la potencia es 0. Entonces tenemos 5 términos y tenemos también de que las potencias son enteros positivos, por tanto es un polinomio. Y además su término independiente va a ser aquel que no tenga variable x, que en este caso es 5. Decimos que es un polinomio y que tiene grado 5 y además que su término independiente, perdón, tiene grado 5. Tiene grado 5 porque es la mayor potencia es 5 acá y su grado y su término independiente va a ser 5. Ahora tenemos la siguiente expresión algebraica. Vemos de que aquí hay una raíz de x, raíz cuadrada de x. Aquí tenemos la raíz cuadrada de x, que al convertirla en una potencia nos queda x elevado a un medio. Entonces, la raíz cuadrada de x es equivalente a tener x elevado. ¿Qué significa? Que la potencia o el grado relativo de este término es una potencia de una fracción, por tanto, este no es un polinomio.
Y si no es polinomio, no podemos determinar su grado ni su término independiente. Ahora bien, tenemos la siguiente expresión. 2 sobre x al cuadrado menos x menos 7. Eso no es un polinomio. No es un polinomio tampoco. ¿Por qué? Porque si convertimos 2 sobre x cuadrado, nos va a quedar 2. Y como esta x cuadrado está en denominador, para transformarlo a numerador, lo cambiamos de posición y además el signo cambia. Cuando pasa para arriba, este x al cuadrado se hace menos 2, la potencia. Entonces la potencia es negativa. Y si hay una potencia negativa en esa expresión algebraica, concluimos de que no es. Entonces no podemos calcular ni su grado ni su término independiente, porque la potencia de uno de sus términos es negativa. Ahora veamos el siguiente ejemplo. 3x a la cuarta menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2. En este caso, esta expresión algebraica, vemos de que aquí hay una fracción. Y como vemos de que el denominador es la raíz cuadrada de 2, significa que es una resta de fracciones. Es como que tuviéramos 3 sobre raíz de 2 por x a la cuarta. Y tenemos 1 sobre raíz de 2. Vemos de que aquí el denominador es el mismo. Por eso, esta expresión representa una resta de denominadores iguales. Y aquí tenemos una potencia a la cuarta y aquí tenemos un término independiente. Este es un polinomio y a la vez la potencia o el grado del polinomio es 4 y su término independiente, como es este de acá, 1 sobre raíz de 2, porque no está acompañado de una variable x. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio donde determinar el polinomio o no basándonos en las potencias o en los exponentes de cada uno de los términos de esas expresiones algebraicas. No sé si tiene algún comentario. Muy bien, entonces pasamos ya a lo que es el siguiente ejemplo. Hallar el valor numérico del polinomio. Aquí ya sabemos que es un polinomio. ¿Por qué? Tiene 3 términos. Las potencias de cada uno de los términos son números enteros y no hay ninguna potencia negativa. Entonces tenemos el polinomio 3x al cuadrado más 5x menos 6. Hallar el valor numérico de ese polinomio cuando x, es decir, cuando la variable x tiene el valor de menos 2. Para resolver el ejemplo, lo que vamos a hacer es sustituir, en vez de la x, vamos a poner menos 2. Y lo podemos ver en esta parte. 3 por menos 2 al cuadrado, más 5 por menos 2, menos 6. Hacemos las operaciones. Aquí tenemos menos 2, como está al cuadrado, lo multiplicamos 2 veces. Menos 2 por menos 2 va a ser, ¿por qué? Menos por menos da más. 4 por 3 es 12. 5 por menos 2, menos por más da menos. 5 por 2 da 10. Y como
como la multiplicación de signos nos dice que va a ser un número negativo, luego menos 6. Y hacemos la operación. Y nos da como resultado menos 4. Y ahí tenemos el valor de ese polinomio x vale menos 2. Ahora, si x es igual a 2 y y es igual a menos 1, ¿cuál es el valor de la expresión? Y nos dan ese polinomio. Notemos de que acá este polinomio tiene dos variables, pero como ya sabemos cuánto tiene o cuánto vale cada valor de la variable x y y, simplemente sustituimos. Como tenemos aquí el término 2x al cuadrado por y, sustituimos por los valores que ya tenemos. 2 por 2 al cuadrado por menos 1. Menos 3xy cuadrado. X vale 2 y y vale menos 1. Y acá en el caso de y está elevado al cuadrado. Más x por y, que sería menos 2 por menos 1. Aquí hay que tener cuidado con los signos. Aquí como tenemos 2 al cuadrado, simplemente nos queda 4. 4 por 2 es 8, pero como acá tenemos un signo menos de 1, aquí nos da 4 por 2, 8. 8 por menos 1 es menos 8. Menos 1 al cuadrado es 1 positiva, porque sería menos 1 por menos 1, es decir, menos por menos. Nos da 1 positivo. 1 por 2 es 2. 2 por menos 3 es menos 6. 2 por menos 1 es menos 2. Entonces tenemos menos 8, menos 6 y menos 2 nos da como resultado menos 16. Y ahora tenemos uno con una expresión algebraica, ese ya no es polinomio, pero tenemos esta expresión algebraica en donde tenemos potencias. Simplemente sustituimos x y y. Aquí tenemos raíz cúbica de x por x a la 7. Entonces sustituimos como x vale 2 y y menos 1. Tenemos raíz cúbica de 2 al cubo menos 1 elevado a la séptima, raíz cúbica de, aquí tenemos x cubo por y a la sexta, 2 al cubo por, como y vale menos 1, ponemos menos 1 a las menos la raíz cúbica de x a la 12. Como sabemos que x vale 2, ponemos 2 elevado a la 12. Eh, Aquí todavía no resolvemos 2 al cubo, pero aquí, como este menos 1 se ha elevado a una potencia impar, el valor que nos va a dar como resultado es un signo menos. Menos. Aquí tenemos menos 2 y como está elevado al cubo ponemos menos 2. Luego acá, este menos 1 como está elevado a una potencia par, se hace positivo. Solamente nos va a quedar 2 al cubo porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Y aquí tenemos 2 elevado a la 12. Y siempre cada una de las potencias de las raíces es 3. Aquí simplemente cancelamos. De la potencia 3 y de la raíz 3 se eliminan. Solamente nos queda menos 2. Se elimina ese 3 con este 3 de la potencia de la raíz. Nos queda 2. Y este 12, aquí tenemos 2 elevado a la 12 y está dentro de un radical que está elevado a raíz cúbica de 2 elevado a la 12. Nos da como resultado 12 entre 3 es 4. Entonces sale este 2, pero elevado a la... Aquí menos 2 más 2 se eliminan, nos da 0. Y 2 a la cuarta es 16. Pero como está antecedido por un signo menos, nos da menos 16. No sé si hay alguna duda en esos tres ejemplos de sustitución. No sé si tienen alguna duda con respecto a esos ejercicios o algún comentario.
Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos el siguiente monomio. En este caso ya no es polinomio porque aquí solo hay un término. Está 3 por x elevado a la potencia a más b menos 5 por y elevado a b menos 3. Y nos dice que el grado relativo de x es 5 y el grado relativo de y, es decir, solamente esta y, es 2. Entonces, por simple inspección, a tiene el valor de, vamos a determinar, como aquí tenemos un monomio, es decir, que está compuesto solamente por un término. Y la potencia de x y la potencia de y no la sabemos porque está compuesta de valores enteros, pero nos dan el grado relativo de cada una de las variables x y y. El grado relativo de x es 5. Y como en el ejercicio nos dan que la potencia de x es a más b menos 5 y nos dan que la sumatoria de todo eso es equivalente a 5, formamos una ecuación. A más b menos 5 igual a 5. Y el grado relativo de y va a ser b menos 3. La resta de b menos 3 nos tiene que dar 2. b menos 3 es igual a 2. Acá en esta ecuación podemos hacer un despeje. Pasamos este 3 a sumar acá con el 2 porque lo pasamos de un lado a otro, entonces cambia de signo. Nos queda b es igual a 2 más 3 igual a 5. Por tanto ya tenemos el valor de la variable b en este monomio. Pero nos hace falta saber cuánto vale a. Como sabemos de que la potencia o el exponente de x va a ser a más b menos 5 igual a su grado relativo de 5. Y como acabamos de determinar cuánto vale b mediante el grado relativo de y, simplemente sustituimos en vez de b, ponemos a más 5 menos 5 de esta expresión de acá, lo igualamos a 5. ¿Por qué? Porque la sumatoria del grado relativo de x es 5. A más 5 es igual a 5. Estos dos se eliminan. Más 5 menos 5 es 0. Entonces, ya sabemos de que A y B tienen el valor de 5. Este es un ejemplo de despejes, de sustituciones, para determinar cuánto vale cada una de las variables que acompaña al grado relativo de la variable x y de la variable y. No sé si tienen algún comentario o alguna duda de este ejemplo. ¿Alguna duda o algún comentario que tengan sobre este ejemplo que acabo de explicar? Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, ahora tenemos acá una operación con expresiones algebraicas. En este caso tenemos la suma del polinomio p de x más p de x. Luego de eso vamos a tener una resta que es la sumatoria de esto, restarle r de x. Y aquí se nos da el polinomio p de x vale 3x cuadrado más 5. Q de x tiene el valor de 8x cubo más 5x cuadrado menos 1. Y r tiene el valor de 8x más 4. Para ir haciéndolo por orden, vamos a comenzar con la sumatoria de p más q. En este caso, para hacer la sumatoria, vamos a ordenar de mayor a menor potencia de cada uno de los términos. Comenzamos ordenando p de x. En este caso, en este polinomio, ya viene de mayor a menor, pero notamos de que solo tiene en p de x solo está el dos términos y solo tenemos la potencia 2.
A diferencia de Q de X, donde tenemos tres términos y hay potencia al cubo, al cuadrado, y tenemos un término independiente. Entonces ordenamos primero P de 3x cuadrado, pero ponemos aquí este valor de 0 por x al cubo. ¿Por qué? Porque el valor de Q tiene la potencia, tiene ese término que está elevado al cubo. Entonces, por eso dejamos aquí un 0. Como sabemos de que 0 por cualquier valor es 0, no afecta. Luego ordenamos el valor de Q de X, que es 8x cubo más 5x cuadrado menos 1. Ponemos 8x cubo abajo de 0 por x al cubo. Luego ponemos 5x cuadrado abajo de el 3x cuadrado. Y el término independiente menos 1 lo colocamos con 5. Y hacemos la operación. 0 más 8 es 8. Y colocamos siempre la variable x con el exponente x cubo. Luego 3 más 5 es 8. Y colocamos siempre la misma variable de x al cuadrado. Porque lo único que se va a sumar o se va a restar en este caso es los coeficientes, los valores enteros que acompañan a cada una de las variables. Y aquí hacemos una operación de términos independientes que es 5 menos 1, que es 4. Ya teniendo este valor, este resultado, le vamos a restar el polinomio 8x más 4. Pero tenemos que fijarnos en lo siguiente. Acá tenemos dos potencias, que es x al cubo y x cuadrado. Y este valor del polinomio r, el valor de r, solamente tiene la potencia de 1, 8x. Entonces, para poder restar, primero, como aquí tenemos un signo menos, estos dos valores que tenemos acá van a ser afectados por el signo menos, que van a ser menos 8x y aquí menos 4. Y vamos a colocar la potencia al cubo y la potencia al cuadrado con valores de 0, así como lo vemos en la línea. 0x cubo y 0x cuadrado para poder hacer la sumatoria con el polinomio anterior que se nos ha formado, de la suma de P con Q. Primero colocamos la sumatoria de P con Q. 8x cubo más 8x cuadrado. Luego aquí ponemos 0 de x. ¿Por qué? Porque vamos a sumar en la línea de abajo el 8x. En este caso vamos a restar 0x más el término independiente que es 4. Luego, para restar r de x, el polinomio de r, primero vamos a afectar los dos términos por el signo menos, que es menos 8x menos 4. Pero como acá comienza el polinomio desde x cubo, en el polinomio de r comenzamos poniendo 0x elevado a la 3 o al cubo, más 0x al cuadrado, y aquí sí ponemos menos 8x menos 4. De tal manera que a la hora de sumar, a la hora de hacer esta resta de x con q de x, el resultado de esto, y le restamos r de x, no nos va a afectar que el segundo término, que es r de x, no tenga las variables x cubo ni la variable x cuadrado. Simplemente aquí decimos 8x más 8x cuadrado menos 8x. Pero en los términos independientes sí se pueden cancelar. Aquí va a ser, como este se vuelve negativo, menos 4. Y aquí está positivo, 4 menos 4 es 0. Y así es como nos da el resultado de la operación de suma y resta de estos tres valores de P, Q y R en función de la variable X. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta sumatoria de polinomios. ¿Algún comentario que tengan con el ejercicio, con ese ejercicio de sumatoria?
Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que no podemos sumar variables que tengan una potencia, por ejemplo, x cubo, no lo podemos sumar con una variable que tenga una potencia de x cuadrado, es decir, tenemos que sumar o restar las variables que tengan la misma potencia. Si son potencias diferentes, no se pueden operar. Aquí, 3x cuadrado no se puede sumar con 8x cubo. 3x cuadrado solamente se puede sumar con 5x cuadrado. Por eso es que ponemos estos valores cero para no confundirnos. Realmente, si ustedes tienen habilidad para hacer la sumatoria y la resta de los polinomios, no es necesario que pongan este valor de 0x cubo acá en estas operaciones, sino que directamente suman a bueno, acá 3x cuadrado solo puedo sumar con 5x cuadrado. Entonces dicen 3x cuadrado más 5x cuadrado es 8x cuadrado, sin necesidad de estar poniendo los ceros. No es necesario poner esos ceros. Eso se hace para no confundirse, pero si ya tienen más habilidad, no. ¿Alguna duda o comentario que tengan? No sé si tienen algún comentario. Claudia o Catherine o Jennifer o Ruth, algún comentario que tengan con respecto al ejercicio anterior, si no comenzamos ya con el siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo, entonces, del valor de 3 cuartos de A, restar la sumatoria de este polinomio a su medio, el polinomio o binomio, porque son dos términos, menos 2 tercios de A más 3 cuartos de B. Vamos a sumar primero esos dos términos o esos dos polinomios. Ponemos acá A más 1/2 de B y abajo ponemos menos 2 tercios de A más 3 cuartos de B. Y tenemos que tener el siguiente cuidado. Colocar, cuando lo vamos a hacer de esta forma, colocar abajo en este caso, la variable A, solamente los términos que tengan variable A. Y acá vamos a colocar, como aquí pusimos 1/2 de B, solamente vamos a colocar los valores que tengan la variable B. Y sumamos, como acá está A, no está acompañada por ningún número, ningún término, ningún coeficiente, entonces decimos que tiene el valor de 1. 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Y dejamos la variable A. Más 1/2 de B más 3 cuartos de B es 5 cuartos y ponemos la variable B. Acá lo podemos hacer con la calculadora para que nos dé más rápido el resultado. Entonces esa sumatoria nos da 1 tercio de A más 5 cuartos de B. Dice aquí que este valor de 3 cuartos se lo vamos a restar de la sumatoria de lo que acabamos de obtener. Entonces ponemos 3 cuartos de A menos 1 tercio de A más 5 cuartos de B. Este signo menos va a afectar a los dos términos que están adentro. Por eso es que he dejado en paréntesis. Y colocamos, hacemos la sumatoria. 3 cuartos de A, pues lo ponemos aquí arriba. Acá dejamos sin nada porque no tiene valores de B. Lo hubiéramos dejado también, le hubiéramos puesto 0B o simplemente dejarlo así vacío. No hay ningún problema. Pero acá, aquí en esta línea de abajo ya ponemos estos signos. Menos 1 tercio de B. Y aquí menos, por más da menos. Menos 5 cuartos de B. 3 cuartos de A menos 1 tercio de A, utilizando la calculadora, nos 5 doceavos de A. Y aquí como no tenemos valor de B, solamente ponemos menos 5 cuartos de B.
Y ese sería el resultado de esta operación. De 3/4 de A restarle la sumatoria de esos dos polinomios iniciales que nos dieron en el ejercicio. No sé si hay alguna duda o algún comentario con respecto a este ejemplo. Similar al anterior que... ¿Algún duda o comentario con este ejemplo o pasamos ya al siguiente? Ya vimos un ejemplo de suma, vimos también de resta, ahora vamos a ver la multiplicación, porque los polinomios se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora vemos una multiplicación. Tenemos el polinomio o el binomio x cuadrado más x cubo. Y le vamos a multiplicar a ese polinomio el siguiente polinomio. 2x cubo menos x cuadrado más 2x más 1. Lo dejamos aquí, la primera línea ponemos x cubo más x cuadrado. Aquí lo dejé en orden. Realmente puedo, aquí no importa si yo pongo primero x cuadrado o x cubo. De las dos formas se puede. Y luego acá dejé el polinomio 2x cubo menos x cuadrado más 2x más 1. He dejado ordenado de mayor a menor la potencia. Aunque lo pueden trabajar aquí x cuadrado en este término y aquí el x cubo, así como estaba en un principio, no hay ningún problema, eso no se va a afectar el resultado. Ahora, para multiplicar hacemos lo siguiente. Aquí este valor, si vemos, no hay ningún coeficiente, ningún número o número real que lo acompañe, tampoco este. Así que sobreentendemos de que este valor es 1. Eso es una regla general de matemática, que específicamente de álgebra, que si no tenemos ningún coeficiente que acompañe a la variable, ya sea x, y o cualquier letra variable, siempre el coeficiente va a ser 1. Tenemos x cubo por 2x, vamos a comenzar a multiplicar este término por cada uno de los términos del siguiente polinomio. Tenemos x cubo por 2x cubo. Nos queda 1 por 2 es 2. Y aquí tenemos x cubo por x cubo. Tenemos la misma variable y la misma potencia. Cuando se van a sumar la misma variable, pero la potencia sea diferente o sea, las potencias se van a sumar. Entonces tenemos x por x nos va a dar x siempre. Y la potencia aquí es 3 y aquí es 3. Se suma. 3 más 3 es 6. Entonces queda 2x a la sexta. Luego, x cubo por menos x cuadrado es la misma variable, se pone x por x, nos va a dar x. Pero acá más, porque aquí no tiene nada, entonces sería un más. Más por menos da menos. Pongo signo menos. Y aquí la potencia es 3 y aquí es 2. Como les repito, cuando se van a multiplicar dos variables que sean la misma, pero potencias ya sean iguales o diferentes, las potencias se van a sumar. 3 más 2 es 5. Entonces me queda la multiplicación de x al cubo por menos x al cuadrado es menos x a la quinta. Ahora x cubo por 2x nos queda 1 por 2 es 2 y más por más es más, entonces más 2. Ahora la variable x. Aquí x nos va a quedar x porque es la misma variable y luego más 1 es 4. En esta de acá, x cubo más 1 va a ser x cubo. Luego con esta de x cuadrado por 2x cubo va a ser 2x a la quinta. X positivo, x cuadrado por menos x cuadrado va a ser más por menos da menos. Ponemos la misma variable x y las potencias se suman. 2 más 2 es 4.
lo mismo sucede al multiplicar x cuadrado por 2x, nos va a dar 2x cubo, y aquí al multiplicar el término independiente 1 por x cuadrado nos da más x cuadrado. Luego se van a sumar los resultados, pero teniendo cuidado, eso también hay que tener en cuenta, que a la hora de obtener la multiplicación de x cuadrado por 2x cubo, por ejemplo, que me da 2x a la quinta, ese valor de 2x a la quinta lo tengo que poner abajo de otro término semejante, es decir, abajo de un término que tenga la variable x a la quinta. Por eso es que yo lo coloqué acá. Este 2x a la quinta no lo puedo colocar con abajo de 2x a la sexta, porque solo se va, la sumatoria, sí, la suma y la resta solo se van a efectuar si tienen la potencia igual. Si no tienen la misma potencia, no se pueden sumar ni se pueden restar. Por eso 2x a la quinta lo coloqué abajo de menos x. Por ejemplo, acá, x cuadrado por 2x me da 2x a la 3, 2x cubo, que es este. Y este 2x cubo solo lo tengo que colocar abajo de otro x cubo, aunque el coeficiente sea diferente, pero la potencia de la variable x tiene que ser igual. Entonces, operando me queda 2x a la sexta más x a la quinta, y aquí más una x cuarta, porque 2 menos 1 es 1. Aquí 1 más 2 es 3, x al cubo más x al cuadrado. Y así se resuelve este polinomio, esa multiplicación del polinomio. No sé si tienen alguna duda con el procedimiento. No sé si hay alguna duda o algún comentario con respecto a este procedimiento de multiplicación de polinomios. Si no, seguimos con el siguiente ejemplo. La parte de la suma, dice Catherine. En este ejemplo se puede explicar lo de la suma. Primero, como vamos a multiplicar este polinomio por este, comenzamos. Yo lo ordené de mayor a menor, el polinomio, de mayor potencia a menor potencia. Y comencé. X cubo por 2x cubo. Me da 1 por 2 es 2. Y aquí como se va a multiplicar dos variables que tienen la potencia, ya sea igual o diferente, entonces yo la sumo. Cada vez que voy a multiplicar potencias que tengan la misma variable, se suman. 3 menos 2 es 6. Y luego multiplico acá x cubo por menos x cuadrado. Se suman las potencias, me queda menos x a la quinta. Vale, teniendo este valor de acá, y comienzo con el segundo término del primer polinomio, x cuadrado por 2x al cubo me va a dar 2x a la quinta. Este 2x a la quinta que voy a colocar, no lo puedo poner en una parte, en un espacio donde haya una potencia diferente, porque en el caso de las sumas de polinomios solo se pueden efectuar cuando las variables tengan la misma potencia, como es el caso de acá. Acá tenemos este polinomio, 3x cuadrado más 5, y yo lo quiero sumar con 8x cubo más 5x cuadrado más menos 1. Este 3x cuadrado yo puedo sumar con 8x cubo, porque en la sumatoria y en la resta solo se pueden sumar aquellos valores o aquellos términos que tengan la variable con la potencia. Esta potencia 2 solo se puede sumar con otra variable x que tenga la potencia 2, es decir, solo con este. Por eso es de que yo pongo aquí los ceros, para no confundirme. Por ejemplo, cuando yo puse 3x cuadrado más 5, que es este polinomio, y luego pongo el polinomio q, que es 8x al cubo más 5x cuadrado menos 1,
que lo vemos acá, este 8x no lo puedo poner a sumar con este valor de 3x cuadrado. Entonces, para no confundirme, yo le voy poniendo los ceros. Al polinomio, yo le pongo ceros a los polinomios más pequeños para poder rellenar, por decirlo así, aquellos espacios donde este polinomio pequeño no tiene valores de x cubo. Entonces, por eso es que puse aquí rellenando ese espacio, puse un 0 por x cubo, porque para no confundirse, realmente al tener habilidad y poder resolver la sumatoria de polinomios, no va a haber necesidad de poner este 0 al cubo, simplemente podemos decir acá, x cuadrado, es x cuadrado solamente se suma con 5x cuadrado, 3 más 5 es 8x cuadrado, me queda 8x cubo más 8x cuadrado, y aquí menos 1 más 5 es más 4, sin necesidad de estar haciendo todo este procedimiento rellenando ceros, simplemente se puede hacer de forma directa la sumatoria. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a las operaciones de polinomios. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la división de polinomios. Tenemos el siguiente polinomio. 2x a la quinta, x cubo más 2x cuadrado más 3. Y hay que dividirlo entre el polinomio x cuadrado más 1. El procedimiento es similar a dividir números naturales, números enteros. Y ponemos el polinomio ordenado de la mayor potencia hasta la menor, donde el menor término va a ser el término independiente, que no tiene variable. Ponemos aquí el binomio o polinomio x cuadrado más 1. Comenzamos. Para poder dividir, vemos de que agarramos el primer término y lo dividimos entre este término, el primer término de este binomio. El primer término del divisor entre el primer término, perdón, el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 2x a la entre x cuadrado. 2 entre 1 es 2. Y x a la quinta entre x cuadrado, aquí viene una regla. Para multiplicar, decíamos de que si hay una variable que vamos a multiplicarla por otra variable que son iguales, las potencias suman. Y ahora, para dividir dos variables iguales, las potencias se van a restar. Aquí tenemos la variable x y aquí tenemos también la variable x. Pero las potencias son diferentes. Si fueran potencias iguales, el mismo procedimiento que vamos a hacer ahorita se va a hacer también. Las potencias son diferentes, entonces 5 y aquí tenemos potencia 2. 5 menos 2 es 3. Entonces me queda 2 entre 1, que aquí hay un valor de 1, me queda 2. Luego, x quinta entre x cuadrada se restan la potencia. 5 menos 2, 3. Por tanto, este cociente me queda 2x cubo. Ahora, vengo y multiplico este cociente por cada uno de los términos del divisor. 2x cubo por 1 me da 2x cubo. Pero cuando lo voy a pasar acá a operar con mi polinomio original, cambio 2x cubo más 1, perdón, 2x cubo por 1 es 2x cubo. Pasa con signo negativo para acá, menos 2x cubo, y lo coloco de una variable que tenga potencia cubo, que es esta. Luego, 2x cubo
por x cuadrado, 1 por 2 es 2. Y la multiplicación de dos variables con potencia diferente se suman las potencias. 2x cubo por x cuadrado sería, sumo aquí las potencias, 2x a la quinta. Y aquí pasa con signo negativo a restar solamente a un valor donde haya una x a la quinta, que es en este primer término. 2 y menos 2 es, aquí ya no lo coloco. X cubo menos 2x cubo es menos x. Luego bajo los siguientes términos, que es 2x cuadrado y 3. Aquí en medio de 2x cuadrado y 3 voy a poner el valor de 0x para tenerlo de espacio ahí a la hora para tener ese espacio a la hora de estar haciendo la división, por si aparece un valor que tenga una potencia de x elevado a la 1. Como aquí ya bajé este término, 1 menos 2 es menos 1, menos x al cubo, menos x al cubo, entre x al cubo, entre x al cuadrado nos va a dar menos 1, entre 1 positivo me da menos 1. Ahora, x cubo entre x cuadrado da como resultado x elevado a la 1, entonces me da menos x. Y vuelvo a multiplicar acá por cada uno de los términos este valor de menos x y el resultado que me da acá yo lo coloco en esta línea pero con signo opuesto. Menos x por más 1 es menos x, lo coloco para acá y lo hago positivo, más x, y como aquí había dejado este espacio de x a la 1, lo coloco en este espacio, abajo del 0x. Menos x por x cuadrado es menos x al cubo. Si lo paso al otro lado me va a dar positivo. X al cubo. Y se eliminan estos términos. Luego aquí bajo el 2x cuadrado y aquí solamente me queda más x y aquí el término independiente más 3. Cupo es 2x cubo, 2x cuadrado entre x cuadrado me va a dar 2 entre 1 es 2 positivo. Porque aquí son positivos, aquí es positivo y aquí también. X cuadrado entre x cuadrado se restan a las potencias. 2 menos 2 es 0. Entonces, x elevado a la 0 es x elevado a la 0 es 1. Entonces, solamente me queda el valor de 2. 2 por 1 es 2 positivo y lo que me queda menos 2. Lo coloco abajo del término independiente de la expresión anterior. 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. Lo coloco con signo negativo abajo de la expresión anterior donde haya un x cuadrado. Me queda menos 2x cuadrado. Aquí se elimina y aquí me queda x y x3 más menos 2 es 1 positivo, x más 1. Ahora bien, x menos x entre x cuadrado ya no se puede porque en esta división, en la división del polinomio, vamos a llegar a la parte del residuo donde la potencia del dividendo va a ser menor que la del divisor. Y hasta ahí llegará, porque aquí nos va a dar un polinomio, no nos puede dar un valor con potencia negativa. Entonces, el resultado llega hasta el punto donde la potencia del dividendo va a ser menor que la del divisor. Aquí ya es menor. Por tanto, este resultado que nos da acá es el cociente y el residuo va a ser x más 1. No sé si hay alguna duda con respecto a ese procedimiento. Bueno, si no, pasaré al siguiente ejemplo. Ya vimos la parte donde identificamos
cada una de las características de los polinomios o las expresiones algebraicas. También hemos visto lo que son operaciones, las operaciones básicas con los polinomios, que son la suma, la resta, la división y la multiplicación. Además, también hemos determinado el valor de un polinomio cuando se nos da, cuando se nos da la variable x o y y nos da como resultado un número real. Ahora vamos a factorizar, porque toda expresión algebraica en muchos casos se puede factorizar. Tenemos el siguiente ejemplo. Si a más b es igual a 16, hay que simplificar q. ¿Y cuánto vale q? Q es la raíz cuadrada de a cuadrado más 2ab más b cuadrado. En el caso de lo que está dentro de la raíz, notamos de que cumple con la identidad de binomio al cuadrado. En este apartado de la unidad 2, les sugiero también de que si no recuerdan los casos de factoreo, busquen un libro de álgebra o pueden ver videos donde se explica detalladamente lo que son casos de factoreo, productos notables, etcétera, para que refresquen un poco toda esa parte de álgebra y puedan factorizar con mayor facilidad una expresión como la que tenemos acá. Tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esta se puede simplificar mediante la identidad de a más b y todo eso elevado. Este es un binomio al cuadrado, donde el resultado es el cuadrado del primer término, que es a, más 2 por el primer término por el segundo, que es 2ab, más el cuadrado del segundo término. Entonces, a eso se refiere a más b al cuadrado. Y como sabemos que el enunciado nos dice que la sumatoria de estas dos variables es 16, simplemente sustituimos lo que está internamente a más b por 16. Y como está elevado al cuadrado, nos queda 16 al cuadrado. Y esa raíz, como no tiene un índice, no tiene un valor en esta parte de acá, entendemos que es de grado 2. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 16 al cuadrado. Se elimina este 2 de potencia y el 2 de la raíz. Por tanto, el resultado va a ser 16. Ahora, este segundo caso, factorizar a x menos a y menos bx más by. Y por último tenemos más cx menos cy. Vamos a hacerlo por agrupamiento. ¿Por qué? Porque si vemos, primero hay varias variables. Tenemos x, y, tenemos 2, pero también tenemos algunas constantes como a, b y c. Y estas constantes se van repitiendo. Entonces podemos agrupar aquellos valores o aquellos términos que tengan la misma constante. No podemos agrupar solamente en una parte todo aquello que tenga variable x o todo aquello que tenga variable y, porque la variable x y la variable y se están haciendo acompañar por constantes diferentes, por a, b y c. Entonces agrupamos en base a las constantes, los coeficientes a, b y c. Primero agrupamos a y y. Ponemos paréntesis y dejamos a x menos a y. Acá tenemos signo menos. Aquí vamos a tener cuidado. Tenemos bx menos bx y más by. Pero si nos fijamos, si vamos a agrupar x y y, siempre la y se mantiene negativa. En esos dos términos, solo acá está positiva. Entonces vamos a utilizar algunos procedimientos algebraicos para que podamos o se nos facilite la factorización. Para poder realizar esta factorización, entonces tenemos acá a menos x más by. Sacamos el signo menos, dejamos paréntesis y ponemos bx porque le acabamos de quitar el signo menos. Y acá, en vez de signo más, convertimos en menos by. Cerramos paréntesis. Por leyes del signo. Y si queremos nuevamente dejar la expresión original, lo podemos comprobar acá. Menos por más da menos. Aquí yo lo dejo en paréntesis, indica que los dos términos adentro del paréntesis son afectados por el signo menos. Menos por más da menos bx, como lo vemos acá. Menos por menos da más by. Entonces, esta expresión de acá es similar
a tener menos paréntesis bx menos by, más paréntesis porque estamos agrupando cx menos cy. Ahora, de cada uno de los paréntesis podemos sacar factor común. ¿Por qué? Porque se están repitiendo en cada uno de los términos. En este caso, en este ejemplo, se repite el término a o la constante. Podemos sacar la constante a factor, es decir, paréntesis x menos y. Aquí se repite la constante b. Sacamos b y tenemos b paréntesis x menos y. Y aquí sacamos la c. Notamos de que adentro de cada paréntesis se repite x menos y. También hay factor común. Sacamos x menos y, que es el factor común de cada uno de los paréntesis, y lo multiplicamos por el factor a menos b más c. Y así simplificamos este ejemplo. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. ¿Algún comentario que tengan con respecto a este ejemplo? Ahora veamos este caso especial de factoreo. Tenemos el siguiente polinomio. A cuadrado más bx, perdón, a cuadrado más b cuadrado más 3a más 3b más 2ab menos 28. Vamos a agrupar así como en el ejemplo anterior, porque vemos de que hay variables que se pueden separar con respecto a otras porque coinciden. Aquí tenemos a cuadrado, aquí tenemos b cuadrado y aquí tenemos un 2ab. Esta expresión que vemos acá, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto, que se puede simplificar o reducir como un binomio cuadrado. A más b al cuadrado, que fue lo que vimos anteriormente, esta identidad o este caso de álgebra. Entonces tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado es igual a tener a más b elevado al cuadrado. Luego tenemos acá 3a más 3b menos 28. El 3a y el 3b se pueden reducir con factor común, porque tienen el factor común de 3 paréntesis a más b, menos 28. Ahora vemos esa característica, la siguiente característica, que es a más b al cuadrado más 3ab menos 28. Aquí se pueden formar factores mediante el caso de factoreo 6, donde vamos a hallar un número que multiplicado nos dé 28 y sumado o restado nos dé el valor que tenemos aquí en medio, que es 3. Por eso dejamos acá primero el primer término, que es AB en ambos lados, y aquí más por más da más. Luego, más menos nos da menos. Y sacamos los factores. Como repito, un número que multiplicado de 28 y sumado o restado, en este caso restado de 3. En este caso, si componemos 28, nos va a dar los valores que cumplen esas características son 7 y 4. ¿Por qué? Tenemos acá 7 por menos 4 es menos 28. Y 7 más menos 4 es 7 menos 4 es 3. Entonces cumple a más b en paréntesis más 7 por a más b de paréntesis menos 4. Entonces nos queda a más b más 7 por a más b menos 4. Y así se simplifica o se factoriza ese polinomio.
¿Alguna duda o comentario que tengan con respecto a ese polinomio? Bueno, como les repito, los casos de factoreo de álgebra sería bueno que los vayan repasando. Inclusive en el libro hay bastante, en el libro base hay bastante información sobre eso, o pueden buscar el libro de álgebra o buscar en internet algunos otros ejemplos de factoreo para ir practicando. Porque esto en la práctica se les va a hacer mucho más fácil determinar si van a agrupar o van a sacar factor común. Ahora vamos a pasar a ver lo que es división sintética. Anteriormente estuvimos viendo las operaciones básicas con polinomios, suma, resta, división y multiplicación. Y ahora vamos a volver a ver una división de polinomios. Es una división diferente porque se llama división sintética. La división sintética consiste en evitarnos todo ese proceso que hicimos anteriormente de dividir un polinomio entre otro polinomio, pero se va a hacer mucho más fácil el procedimiento. La única característica que esta división sintética resume el proceso de división, pero o hay que cumplir con algunos requisitos para que se pueda utilizar este método. El método para división sintética, uno de los requisitos o el principal requisito es de que el divisor, que es este de abajo, el denominador que vemos acá, debe ser un binomio, es decir, contar solo con dos términos. La diferencia de ese binomio debe ser 1, es decir, que el ejemplo que vimos anteriormente de división de estos dos polinomios no se puede hacer mediante división sintética, porque el grado de este polinomio o este binomio es 2, así que no se puede emplear la división sintética. Solamente cuando el grado del divisor sea de 1. Bueno, tenemos este polinomio, ya teniendo claro eso, procedemos a lo que es la división sintética. Y este polinomio como numerador o dividendo es x a la 7 más 4x a la 6 más 2x más, y el divisor es x menos 2. Siempre recordando que la división sintética simplifica el proceso de encontrar el cociente y el residuo de la división de dos polinomios, pero la característica para utilizar la división sintética es que el divisor tenga potencia. Primero agarramos el divisor y tenemos acá x menos 2 lo igualamos a 0 y dejamos x. Este menos 2 pasa al otro lado a positivo y nos queda x igual a 2. Ahora, ordenamos el dividendo, que es el numerador, de la mayor potencia a la menor potencia y colocamos en la primera línea las variables con su respectiva potencia de mayor a menor. X a la 7, X a la 6. Importante este dato. Hay que tomar el dato. A la hora de ordenar este polinomio, aunque en nuestro dividendo original, aunque en el ejercicio no vengan términos con las potencias de la mayor a la menor, se salten algunos términos. Por ejemplo, acá no viene una potencia de x a la quinta ni x al cubo, pero a la hora de ordenar el procedimiento para división sintética, vamos a dejar siempre un espacio con esas. Aquí tenemos de x a la 7, x a la 6. De ahí se salta a x a la 1. Pero para la división sintética vamos a colocar esos espacios. X a la quinta, x a la cuarta, a la tercera, x al cuadrado, y aquí vamos ya con x a la 1 y el término independiente representado por a sub 0. Abajo de esta línea con las variables de ordenadas de mayor a menor, colocamos los coeficientes del dividendo. Aquí ponemos 1, que es el que acompaña a x a la 6. Luego ponemos 4. En x a la quinta no tenemos nada, así que es 0. X a la cuarta también es 0. X al cubo es 0. X al cuadrado es 0 también, porque no hay ningún x al cuadrado acá. Ni hay x cubo, ni hay x cuarta. Luego x a la 1 es 2.
Y el término independiente, que es 3, lo colocamos abajo de a sub 0. Hacemos esta línea que vemos acá para dividir los espacios. Y en esta línea vamos a proceder de la siguiente forma. Aquí ponemos x igual a 2, que es del divisor. Tenemos aquí este 1, que es el coeficiente que acompaña a x a la séptima. Y lo bajamos. Bajamos este 1 y ponemos 1 por 2 es 2. Y lo colocamos en esta casilla. Y sumamos 4 que viene de acá, de 4x a la 6. 4 más 2 es 6. 6 por 2, 12. Lo colocamos en la siguiente casilla, que es x a la quinta. 0 más 12 es 12. 12 por 2 nos da 24. Lo colocamos en la siguiente casilla, que es x a la cuarta. 0 más 24 es 24. 24 por 2 es 48. Nuevamente se coloca en la siguiente casilla, que es x al cubo. Como x al cubo es 0 porque no hay aquí ningún x al cubo, 0. 0 más 48 es 48. 48 por 2 es 96. 0 más 96 es 96. Se multiplica por 2 y nos da 192. Aquí sí hay un valor de 2 porque es este que tenemos acá, 2x. 2 más 192 es 194. 194 por 2 es 380. Y a ese 388 se le suma el término independiente. Nos da 391. Ahora bien, siempre que se va a dividir un polinomio entre otro polinomio, el resultado va a ser una potencia inferior a la del dividendo. Como el dividendo tiene potencia 7, nuestro resultado comienza con la potencia 6. Y comenzamos a ordenar desde el primer valor que nos dio hasta el último, comenzamos con la potencia 6, restándole a cada una de las potencias el valor de 1. Potencia 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luego término independiente y el último término que vemos acá va a ser el residuo. Entonces el cociente es el siguiente. Acompañamos el coeficiente con la variable de la potencia mayor. Comenzando 1 por x a la 6 es x a la 6, luego acompañando este valor de 6 con la siguiente potencia inferior, que es más 6 x a la quinta. Aquí como tenemos un positivo, más 12 x a la cuarta, más 24 x al cubo, más 48 x cuadrado, que lo vemos acá, más 96 x más 194. Y aquí no va acompañado de ninguna variable porque es el término independiente. Y el residuo va a ser 391. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejemplo o algún comentario. La verdad es que la división sintética resume todo el procedimiento de dividir dos polinomios porque simplifica el proceso. Pero hay que tener en cuenta que para aplicar la división sintética siempre el divisor tiene que tener potencia y tiene que ser un binomio, es decir, solamente que tenga dos términos el divisor. ¿Alguna duda o comentario con respecto a este ejemplo? Si no hay algún comentario, pasamos al siguiente ejemplo, ya siempre relacionado a los polinomios. Ahora se nos pide simplificar la siguiente expresión algebraica. Esta es una expresión racional, de hecho es una resta de fracciones racionales. X cubo más 8 sobre x cuadrado menos x cuadrado sobre x menos 2. Lo primero que hay que hacer es factorizar
los términos que se pueden reducir o hay la manera de simplificar toda expresión, porque solamente simplificar significa que vamos a reducir la expresión, cambiarla por otra que sea similar. Vemos de que x cubo más 8 se puede factorizar con una suma de cubos, porque acá tenemos x cubo y 8, recordemos de que 8 es 2 elevado al cubo. La suma de cubos dice que a cubo más b cubo es igual a tener a más factor de a cuadrado, que es el cuadrado del primer término, menos el primer término por el segundo, más segundo término al cuadrado. Entonces tenemos la raíz cúbica de x cubo va a ser x. La raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, y como aquí hay un signo más, entonces tenemos x más 2, factor de el cuadrado del primer término, x cuadrado menos el primer término por el segundo. Primer término por segundo, 2x. Ahora con signo menos. Esta es una fórmula de producto notable o suma de cubos que ya viene dada en el álgebra. Primer término por segundo, pero con signo menos, 2x. Más el segundo término al cuadrado. Nos queda más 4. Luego tenemos acá x cuadrado menos 4. Es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados nos indica que es equivalente a tener la suma del primer término por el segundo por la suma, perdón, por la resta del primer término por el segundo término. Entonces tenemos primer término, la raíz del primer término es x. La raíz del segundo término, que es 4, es 2. Como aquí tenemos un signo menos, ahora se hace más. X más 2. Luego lo multiplicamos por los mismos términos, pero con un signo negativo. Ahora podemos reducir esta expresión. En vez de tener x al cubo más 8, vamos a tener esta expresión. Y aquí abajo en el denominador vamos a tener la diferencia de cuadrados, que es x más 2 por x más 2. En este caso de acá no se puede factorizar más, simplemente se mantiene de esa forma. Colocamos en vez de x cubo más 8, colocamos esta expresión. X más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Y en el denominador ponemos la diferencia de cuadrados. X más 2 por x menos 2 menos, esta expresión ya no se puede simplificar ni reducir, nos queda x cuadrado sobre x menos 2. Ahora, tenemos acá x más 2 y x menos 2. Y aquí arriba en el numerador tenemos x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Se simplifican, se reducen. Este término de arriba es igual al término de abajo, se elimina. Solamente nos va a quedar la expresión x cuadrado menos 2x más 4 sobre x menos 2. Y aquí se mantiene la misma expresión. Como vemos de que el denominador de este lado es igual a este, se hace una resta de denominadores iguales, de fracciones con denominadores, y ponemos el mismo denominador, que es x menos 2, y acá hacemos la operación x cuadrado menos 2x más 4 menos x cuadrado. Se elimina este x cuadrado con menos x, porque solo se pueden operar términos semejantes, es decir, que tengan la misma potencia. Y si son términos independientes, es decir, que no tienen potencia, solamente los términos independientes. Se elimina este x cuadrado con menos 2x y solamente me queda menos 2x más 4 sobre x menos 2. Aquí hay factor común, ¿por qué? Porque tanto 2x como 4 tienen el factor de 2. Son divisibles entre 2. Y saco el término, el signo negativo. Se puede hacer en este caso. Factor común de la parte del numerador me queda 2. Saco el signo menos y me queda x menos 2. Si tengo duda, como a la hora de haber sacado este signo menos, hago la multiplicación. Menos 2 por x es menos 2x. Menos 2 por menos 2 es más 4.
Entonces, acabo de sacar este factor, este signo menos. Si hubiera dejado eh, sin este signo menos dentro del paréntesis, no puedo hacer la reducción de x menos 2. Entonces, si saco este signo menos del factor común, puedo eliminar perfectamente este x menos 2 con el denominador. Me queda, a reducir, me queda un 2 con signo menos. Entonces, el valor de esta expresión, que es f, es igual a menos 2. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejemplo. ¿Algún comentario que tengan con respecto a este ejemplo que acabamos de explicar? Bueno, ya de manera general, recordemos de que los polinomios se pueden sumar, dividir o multiplicar. Hay que tener en cuenta siempre el cuidado de que a la hora de sumar o restar, se van a sumar o restar aquellos valores que sean términos semejantes, es decir, que tengan la variable con la misma potencia. A la hora de multiplicar, se pueden multiplicar variables que tengan potencia distinta, pero la potencia el exponente se va a sumar. Y para la división se pueden dividir términos que tengan variable con potencia distinta, pero la potencia se resta. La división sintética simplifica el proceso de dividir dos polinomios, pero hay que tomar en cuenta también de que a la hora de aplicar división sintética, el divisor, es decir, por el polinomio por el que se va a dividir, debe ser un monomio con una potencia de 1. Bueno, si no hay ninguna duda con respecto a la tutoría o con respecto a estos ejercicios, llegáramos hasta acá con esta tutoría número 2 sobre los elementos del álgebra. Les recuerdo de que deben de estar pendientes de la plataforma con el material que se está subiendo, la entrega de la tarea que es el día de mañana. Cualquier consulta la pueden hacer a través de los medios del correo electrónico de la plataforma. Y por el momento esto fuera todo. Así que gracias por haber estado presentes acá en la videoconferencia de esta tutoría número 2.